Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa. Un programa en el que analizamos, entrevistamos, debatimos y discutimos. El programa se transmite por Más TV y por nuestras redes sociales. Hoy, como si nada, llegamos al programa número 17. A lo largo de estos programas pues hemos discutido sobre diferentes temas y hemos presentado investigaciones periodísticas que publicamos en Vox Populi. Esta noche queremos hablar sobre un tema relevante, un tema que es fundamental, ya que ayer fue el Día del Periodista. Precisamente el 30 de noviembre celebramos en Guatemala el Día de los y las periodistas. Obviamente, muchas cosas que discutir, muchas cosas que analizar, pero como siempre decimos, nuestro compromiso como periodistas es informar. Hacemos nuestro trabajo con pasión, con compromiso y convencidos de que de esa forma se tiene que cambiar al país. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales. En Twitter, Marvin del Cid y Sonny-Figueroa. En Facebook, Marvin del Cid y Sonny Figueroa. También en el Twitter y Facebook de Somos el Combo y en las redes sociales del canal Más TV. Sonny, buenas noches. Buenas noches, Marvin, y buenas noches a nuestros invitados, Bill Barreto, de No Ficción, y Yaneli Dabeiba, que ahorita está trabajando en Corum, y también hace diferentes trabajos periodísticos para diversos medios. 30 de noviembre, un día que debería ser para celebrar para los periodistas, ¿verdad? Para conmemorar y todo, pero actualmente estamos en un momento difícil, ¿verdad? Un momento que los periodistas, las periodistas, los medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, están sufriendo ataques, ¿verdad? Empiezo con Bill. ¿Cuál es tu análisis en relación a lo que está pasando en los medios de comunicación en Guatemala y los ataques a los periodistas? Bueno, creo que aquí coinciden varias transformaciones simultáneas. Por un lado, hay un cambio tecnológico evidente desde hace varios años, en donde mucho del soporte tradicional de la prensa escrita, por ejemplo, está marginada. Mucho de la prensa que recurre a los medios de radiodifusión también con el tiempo va a quedar marginada por las redes sociales, por los medios digitales y demás. Eso por un lado. Y esa transformación que se está dando, además, se superpone con una crisis del modelo económico de muchos de los medios. Si a eso añadimos una hostilidad bastante patente por parte del gobierno principalmente, pero no exclusivamente, hacia la cobertura, hacia la investigación periodística, hacia los trabajos de profundidad que buscan explicar, contar, revelar los tejes y manejes del funcionamiento del Estado y de las estructuras de poder, pues junto a todo esto nos lleva a una posición en la cual el periodismo guatemalteco está en una franca crisis. Creo que hay que apuntarlo así. No solo por estas transformaciones tecnológicas, por esta crisis del modelo económico, sino también por una hostilidad que es muy patente desde el Estado y que básicamente se respalda en tratar de controlar la información, tratar de controlar el acceso a las fuentes de información, los datos que podemos conseguir. ¿Por qué? En última instancia, para controlar el discurso público. Y controlar el discurso público en buena medida es controlar a la sociedad, controlar la movilización ciudadana y las posibilidades de cambio o reforma. Entonces creo que en esa intersección de estas transformaciones nos encontramos ahorita. Y los periodistas somos como que esas piezas al nivel de la tierra, de la calle, que nos damos cuenta de cómo se están dando estas transformaciones, pero no son exclusivamente de nuestro ámbito. Y en el caso tuyo, Yaneli, una periodista joven, una periodista que, digamos, está comenzando a trabajar en el periodismo en Guatemala, activa en redes sociales, que ahorita estás trabajando en Corum, pero antes de estar en Corum estuviste en Diario La Hora y digamos que viste esa transformación de precisamente parte de lo que hablaba Bill, la transformación de cómo La Hora dejó de convertirse en un medio impreso y digital y que inicialmente había comenzado a ser impreso y dejó de serlo y se quedó netamente digital. ¿Cómo has visto esta situación que está pasando últimamente en los medios de comunicación? Que por ende creo que en algún momento también tenemos que hacer énfasis en lo que está pasando en el periódico, ¿verdad? Que es prácticamente lo que pasó con La Hora. Pero es parte de la crisis, es ¿verdad? parte de la crisis. ¿Cómo ver eso? Tú que estuviste a lo interno de La Hora, ¿cómo fue llevar esta situación?
de pasar de dejar lo impreso e irse a lo digital? Pues sí, yo creo que al final es una realidad que se ha venido dando de un tiempo para acá. De repente y todavía sí existen periódicos impresos, pero uno puede ver cómo cada vez son más delgados. Y yo realmente no creo que esa eliminación de los medios tradicionales sea tan rápida como muchos creemos. Yo creo que a veces nos centramos mucho en la capital y creemos que los medios digitales vienen a tomar todo. Pero realmente cuando vemos más allá, la gente sigue consumiendo primero que todo tele, pues prensa, la que sigue circulando, la radio. Puede que no de los medios donde estamos todos nosotros, nosotras, pero que al final sí, esos medios todavía tienen bastante presencia, ¿no? Otra cosa distinta es que no sea la prensa independiente la más crítica, pero sí siguen los medios ahí. Y no creo que eso vaya a acabar mucho, o sea, en tan poco rápido. tiempo. Ajá. Y pues bueno, pero sí hasta cierto punto la digitalidad yo creo que sirve más como un salvavidas de los medios independientes, como lo digo, pero mi preocupación es más que esa información solo es accesible para cierto público, no todo el país al final, ¿no? Y yo creo que la prensa más crítica al final, por distintas circunstancias, la asfixia económica, falta de espacios, de pauta, todo eso, pues al final sí migra a la digitalidad, lo cual es bueno, ¿no? O sea, que existe esa alternativa, pero siempre mi preocupación es que la digitalidad no es para todo el mundo, no solo porque mucha gente no está acostumbrada, sino porque mucha gente no tiene acceso a esa información. Entonces sí, creo que es de hallar otras formas en las cuales eventualmente esa información que está en la web pueda trasladarse a, no sé, los medios comunitarios que todavía quedan, hallar como esas formas de transmitirle esa información a las poblaciones más lejanas. Pero sí termina siendo una necesidad, ¿no? Adaptarse también a la digitalidad, y eso cabal es lo que pude ver en la transición de, por ejemplo, La Hora a todo web, que sí es una dinámica bien distinta, no podés dar como toda la información tan amplia como lo dabas en papel, porque la gente se aburre también. Pero supongo que eso es lo que falta acá en Guate, como ver alternativas, estudiar muy bien cómo efectivamente transmitir la información sin perder pues toda esa objetividad, lo crítico, la esencia de lo que debería ser el periodismo para cambiar la sociedad o para al menos darle las armas a la población. Claro, y es que, digamos, cuando tú dices eso, precisamente con Sony, hace unos días andábamos por el departamento de Retaluleu. A veces hacemos giras presentando el libro y a veces capacitamos en temas de auditoría social, de libertad de expresión y libertad de prensa, porque precisamente queremos llegar a más gente, ¿verdad? Queremos hacer que la gente sea más crítica, que la gente cuestione. Pero también, digamos, en el caso de nosotros que venimos de medios tradicionales, finalmente, ¿verdad, Sony? En caso de Bill también creo que viene de medios tradicionales, ahora trabaja en no ficción, tú en Quorum, nosotros en Vox Populi, que son tres, no ficción es un medio nativo digital, Quorum también, al igual que Vox Populi. Por lo tanto, nuestras dinámicas de trabajo son distintas a como trabajábamos en los medios tradicionales, por supuesto, pero siempre con el objetivo de informar. La pregunta que les planteo a los dos es la siguiente. Obviamente estamos ante un país donde la penetración del Internet no es tan fuerte como en otros países. El Internet tiene que ser más libre. El Internet tiene que llegar a todas las comunidades. Y eso es una responsabilidad también del Estado. Eso hay que luchar para que eso sea así. Pero a veces también nos enfrentamos a que el ciudadano no está acostumbrado a leer, no le gusta cuestionar, porque mucha gente vive bajo el tema del miedo, ¿verdad? Que eso es grave también, porque eso lo vemos nosotros constantemente. Entonces la pregunta es, ¿qué deberíamos de ser los medios digitales, los medios, digamos, alternativos o independientes para llegar más a la población, para que la gente lea más lo que estamos escribiendo, lo que estamos investigando? Le lanzo la pregunta a los dos. Bueno, yo creo que una de las estrategias puede ser tener contenidos en diferentes plataformas. O sea, darnos cuenta de que sí, si bien es cierto, las investigaciones a profundidad muchas veces nos requieren textos profundos, con matices, con contrastes, con incluso a veces el screen del documento y demás. Esa es solo una parte del periodismo que podemos hacer, incluso el periodismo crítico. Y muchas veces esos mismos contenidos pueden presentarse de otras formas.
pueden presentarse en un video corto, pueden presentarse en una infografía, pueden presentarse en este formato, por ejemplo, de Pictoline, que es en una imagen resumirte un concepto, una idea y demás. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer como periodistas es aprender a traducir muchos de los contenidos y a producir exclusivamente contenidos para estas nuevas plataformas, para estos nuevos soportes. Al final sigue siendo hacer periodismo. Sigue siendo hacer periodismo, contrastar fuentes, resaltar hechos, ir detrás de las revelaciones y demás, pero con otros formatos. Entonces creo que esa es una manera. O sea, no va a desaparecer el periodismo escrito, ni las investigaciones, como no han desaparecido los libros, ni los diarios y demás de los últimos siglos. Cuando empezó la radio, todo el mundo decía que iba a desaparecer los periódicos. Cuando llegó la televisión, todo el mundo decía que iba a desaparecer la radio. Cuando llegó el internet, todo el mundo decía que iba a desaparecer los periódicos, la radio y la televisión. No ha sucedido. Son soportes diferentes que se van superponiendo. Creo que esa es una estrategia, y ahorita recuerdo justo que hace 7 años ya, un periodista que nos visitaba en ese tiempo, creo que trabajaba en la redacción de Plaza Pública, y un periodista de USA Today nos decía, en 5 años el papel va a desaparecer. USA Today, un medio bastante influyente en Estados Unidos, todavía existe, mucho más pequeño y demás. Entonces vemos que esas dinámicas están ahí, van a darse, hay transformaciones que sí tienen que dar, pero que no son exclusivas, van a convivir diferentes mecanismos, diferentes formas de contar la información. Y creo que nuestra tarea como periodistas es adaptarnos ahí para llevar nuestros mensajes en los diferentes lenguajes. Bueno, en el tuyo caso, Anneli, tomando en cuenta la más joven, creo que la más joven de todos los que estamos en esta mesa, ¿cómo ves el tema de otras redes sociales? Bill mencionaba aquí tema visual y todo, pero aquí tenemos siempre una discusión con el tema de TikTok con Marvin. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que más que adaptar la información a distintos formatos, creo que la gran oportunidad que tiene lo digital es poder crear comunidades, poder conectar con tu audiencia. Porque creo que el medio más cercano tradicional a eso era la radio. Por ejemplo, no sé, que la gente llamaba para comentar en vivo y eso creaba como interacción entre el periodista y tus escuchas o tu audiencia. En cambio, ahorita con lo digital es más rápido. Entonces, al menos con eso de TikTok, yo creo que la mayor ventaja es que cabal logra conectar a la gente con eso, porque si se dan cuenta, y no es por criticar o lo que quieran, pero sí al final mucha gente prefiere consumir información de personas que no precisamente son periodistas, pero que igual difunden información en TikTok, ¿no? Hablamos de influencers o personas que puede que tengan la intención más buena de transmitir información, pero al final no pasaron por un aula periodística ni nada. Entonces la gente sí quiere, necesita esa interacción, y yo creo que es también saber aprovechar las redes sociales y cómo puedes llegar a conectar con la gente para que le llegue el mensaje efectivamente. De ahí con esto de, por ejemplo, infografías, no sé, cápsulas más chiquitas, yo creo que sí, efectivamente sí tiene que evolucionar la información, pero el reto creo que acá es que muchas personas estamos acostumbradas a que, no sé, la información la percibimos como verídica o como de calidad, solo si es un gran texto, solo si está impresa o está en un medio así ya muy conocido. Y ahorita pues cualquiera puede hacer un blog, cualquiera puede, no cualquiera pues, pero es más fácil que tú vengas y hagas tu infografía y la publiques, pero si no tienes esa credibilidad, o sea, también la gente desconfía, entonces también es de ver cómo poco a poco educas a la audiencia para que sepan que pues al final hagas una infografía, hagas un TikTok, hagas lo que sea, igual sigue siendo periodista. Periodista no es solo quien escribe así en una compu, en un cuartito, o está en una cabina de radio, ¿no? Entonces creo que también es poco a poco enseñarle eso a la audiencia, de cómo es que uno verifica las cosas, ¿no? Creo que eso es lo que falta, el trasfondo de la información. Bueno, sí, la verdad que sí. Nosotros siempre hemos tenido con Marvin un dilema. Inicialmente a la gente se lo explicamos, ¿verdad? Inicialmente estábamos como muy reacios al tema de TikTok, porque no solo también la gente tiene que entender una cosa, no solo es de que no quiera usar una plataforma que me va a exponer visualmente, sino que es dedicarle también tiempo. Porque imagínense ustedes, tengo una investigación que si usted la lee, se va a tardar 20 minutos en leerla.
y lleva un montón de relaciones. Lleva fotografías, lleva audios, etc. Una investigación completa, digamos. Y resulta que inicialmente TikTok te daba 1 minuto, después a 3 minutos y después ahora 10 minutos. Entonces imagínense usted, una investigación que usted se va a tardar en leerla 20 o 30 minutos, se la tenemos que resumir en 1 o en 3 minutos. Eso es prácticamente armar un guión, buscar qué escenas se van a colocar dentro de eso. Eso requiere tiempo y requiere producción y después requiere la edición, porque no solo es tan fácil venir y hacer un TikTok. Entonces también eso también requiere un esfuerzo adicional. Y eso es lo que en muchas ocasiones limita que mucho trabajo periodístico se difunda en en contenido multimedia. Claro. Ya sean podcasts, como el trabajo que hicieron Bill con el tema, y no ficción, con el tema del experimento, tanto la parte 1 como la parte 2. Ustedes llevaban textos escritos, pero a la mano iban acompañando en podcast. Entonces, era un doble trabajo. Claro, sí, eso es así. Sí, lo que sucede es de que, digamos, uno como periodista trata de incursionar, ya lo decía Bill, ¿verdad? Lo decías tú también, es como presentarle a las audiencias de diferente forma la información. Lo que sucede es que a veces el tiempo a los periodistas nos consume tanto que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en el formato de Vox Populi, que digamos es un medio digital de investigación, ¿qué hacemos? Presentamos un texto y lo complementamos con podcast, lo complementamos con imágenes, con videos, ¿verdad? Entonces, el periodismo ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde va el periodismo entonces en Guatemala? Es la pregunta. Bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, retomando también lo que decía Yaneli, sí, son contenidos diferentes, pero a lo mejor podemos elegir no contar todo en esos 3 minutos o en esos 10 minutos, porque sabemos que muchas veces físicamente no es posible. Tenemos la gran investigación, por ejemplo. Ya mencionabas tú, Marvin, este caso, una investigación, y también Sony, una investigación que te puede llevar 15 minutos, 20 minutos leer. Ok. Y 8 meses de investigación. Sí, 8 meses, eso es el tiempo. De investigación. Eso es el tiempo tan solo de lectura. Pensemos en claro. Lo que nos toca llevar a cabo el trabajo. Bueno, pero lo que podemos aprovechar es decir, bueno, ¿quieres conocer toda la información, todos los detalles? Pues ahí está el texto, ¿verdad? Sabemos que no toda nuestra audiencia va a ir detrás del texto, pero podemos resaltar 1, 2, 3 aspectos importantes que consideremos que presenta esta investigación en esos otros formatos, en esa infografía, en ese video corto, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es la posibilidad de despertar, o lo que decía Yaneli, de educar al lector al presentarle esta información. Creo que es importante el tema de la credibilidad, porque en efecto, la gente necesita información, pero no siempre sabe a quién creer. Y si la persona más popular que tenga 10,000, 20,000, 30,000 seguidores va a ser la que replique algún contenido, no necesariamente eso significa que tenga el dominio de ese tema, ni que haya pasado por un procedimiento de contraste de la información. Es una opinión. Entonces yo ahí creo que una de las formas de contrarrestar esto es decir, bueno, nosotros vamos detrás de hechos, no solo de opiniones, porque opiniones podemos tener todos acá en esta mesa, mayor o menor fundamento, pero si tenemos hechos que podemos presentar, que podemos demostrar y construimos una credibilidad que le diga a la gente, bueno, lo dice este medio de comunicación, lo dice este periodista, que tiene una trayectoria, que no se esconde detrás del anonimato, que firma sus contenidos y que está ahí, ¿verdad? Que existe. Es un trabajo grande, es un trabajo enorme y creo que es parte de lo que tenemos que hacer en Guatemala y en general los periodistas en la región para educar a nuestros públicos. Entonces creo que es parte de lo que tenemos que hacer y por ahí también va hacia dónde queremos conducir el periodismo en la región, que es construir esas credibilidades, estar atentos a dar estos nuevos lenguajes, a utilizarlos, sin perder el fondo, que es hacer periodismo, verificar datos, verificar, es nuestro mantra, ¿no? Entonces, llevar eso a otras plataformas. Yaneli, y partiendo de la pregunta que te mencionaba Marvin, que hacia dónde vamos, y yo creo que también agrego y tomo un dato de lo que mencionaba Bill, de que, es decir, tenemos que educar, y cómo tenemos esa participación o forma de educar a las personas. Las mismas también redes sociales ya nos dan esas herramientas, porque creemos de que nuestro trabajo se limita solo a informar, ¿verdad? Y también tenemos algo fundamental que es educar, porque hay personas que no entienden, entonces explicamos. Quieren preguntar, preguntan, porque hay plataformas donde y se le explica. Y por ejemplo, esas plataformas, algo tan sencillo son
las salas de audio en Facebook y los Space en Twitter. ¿Tú crees de que los medios más deberían utilizar esas herramientas para tener ese contacto con sus lectores, para interactuar? Porque se los planteo de la siguiente forma: antes la gente no podía interactuar con el periodista que hacía tal investigación, ahora ya lo puede hacer, y le pregunta, mire, yo tengo una duda sobre tal tema, o cómo usted encontró, y respondes. ¿Tú crees que eso es parte que todos los medios deberían utilizarlo para empezar a tener ese acercamiento con la gente? Sí, o sea, yo, cabal, cuando preguntaste eso de a dónde va el periodismo, yo sí creo que a dónde tiene que dirigirse, no sé si lo hará pronto o muy tarde, pero tiene que ir hacia el contacto con la audiencia. Entonces sí, este tipo de herramientas pues sí sirven bastante, y cabal eso de cómo crear tu credibilidad, cómo enseñarle a la persona quién eres, ¿no? Porque, o sea, hay que ser sinceros, si venimos a TikTok, la gente que llega a TikTok no llega con la idea de voy a meterme y voy a seguir un montón de noticieros, un montón de fuentes de información. La gente está ahí por entretenimiento. Entonces, más o menos llegamos como a invadir esos espacios con un fin, pues, legítimo, ¿no? Pero entonces sí, creo que ahí es gente que obviamente no nos conoce, no conoce, uno puede decir, ¿cómo no conoces a tal periodista? Sí, es súper genial, sí ha ganado muchos premios, pero esa gente no los conoce, ¿no? Entonces la forma de hacer en que sepan lo que uno hace, quién es y que es una persona profesional es mediante ese contacto. Y cabal, o sea, los spaces, las salas de Facebook, creo que son las maneras más inmediatas que hay ahorita, que otra vez se asemejan un poquito a la radio, donde puedes pues interactuar con esas personas. Bueno, pues interesante las respuestas. Esta noche discutimos en el programa Somos el Combo un tema relevante, que es que ayer precisamente fue el Día del Periodista, ¿verdad, colegas? Y estamos aquí con Sony Figueroa junto a dos colegas que nos están explicando cómo es el tema del periodismo, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer, todas estas dinámicas que a veces los ciudadanos no miran, ¿verdad? Porque a veces estamos tan ocupados en estos temas que no sabemos cómo es que los periodistas trabajan y todo. La idea de este programa es para que ustedes, digamos, vean cómo es que se hace el periodismo, cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestro objetivo. Y precisamente, pues ha cambiado mucho, pero ahí estamos evolucionando. Gracias por continuar en sintonía de Somos el Combo. En el siguiente segmento seguiremos dialogando junto a la colega Yaneli y Bill sobre el Día del Periodista, que precisamente fue ayer, 30 de noviembre. Ya regresamos. Los periodistas Marvin del Cid y Sony Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y también en redes sociales. Esta noche hemos hablado de un tema muy importante. ¿Y por qué importante? Porque sin periodismo no hay democracia. Eso es lo que dicen los pines que esta noche, junto a mis colegas, estamos aquí teniendo. Porque el día de ayer nosotros participamos en una pequeña marcha que culminó frente a Casa Presidencial, en donde decenas de periodistas denunciamos los actos de criminalización que desde el Estado de Guatemala se conspiran y se crean para criminalizar y perseguir penalmente a periodistas y medios de comunicación en Guatemala. Un tema muy importante, ahí estuvimos luciendo estos pines que explican: sin periodismo no hay democracia y no nos callarán, que es un mensaje que los 4 periodistas que estamos en esta noche, en esta mesa, le mandamos al Estado, le mandamos al gobierno: no nos callarán. Partiendo de todo esto, quisiera plantearles una pregunta y quisiera comenzar con Bill. ¿Por qué? Porque, digamos, Bill ha sido el ejemplo de cómo los corruptos, o sea, personas señaladas en casos de corrupción, buscan criminalizar a periodistas. Hiciste una investigación relacionada al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en cómo habría sido todos esos sobornos que se dieron alrededor del caso Odebrecht, ¿verdad? Un caso conocido mundialmente y que salpicó a funcionarios guatemaltecos. Después de que publicaste este texto,
te amenaza el equipo legal de él a través de un comunicado en el que señalan de que van a tomar acciones legales por la publicación que haces en donde revelas cómo él había organizado con otros diputados y funcionarios este acto de corrupción que estaba culminándose con la otorgación de un contrato millonario para una carretera. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo entender esa criminalización? Bueno, ahí tendría que aclarar de que sí, hay una advertencia, una amenaza velada de denunciarnos, pero hasta la fecha, y lo hemos ido a confirmar en el Ministerio Público, todavía no tenemos denuncias en nuestra contra, ni contra No Ficción, ni sus representantes legales, ni mi caso como autor de esos 2 reportajes. Sin embargo, creo que ya nos da una pista, ¿verdad?, de cómo esta situación es sistemática. ¿Por qué? Porque no es la primera vez, ni nos ha ocurrido solo a nosotros, ni demás en los últimos años, que la amenaza del uso del aparato de justicia para amedrentar a los periodistas y a las periodistas se da y se está utilizando cada vez más. El asunto es que, de alguna forma, estos grupos que se ven señalados en las investigaciones que hemos publicado, como esta que citas en No Ficción de Odebrecht, pues utilizamos información que incluso la Fiscalía corrobora. Incluso el fiscal Corruchiche nos dice, sí, esta declaración de Alejandro Sinibaldi la dio y aquí está y la seguimos verificando. Y sí, y lo tenemos ahí en nuestros reportajes. Además, lo contrastamos con otras fuentes, por fuentes políticas, fuentes reservadas y fuentes abiertas. A pesar de todas esas evidencias en contra, ya vemos que el caso Odebrecht tiene todos los visos de la posibilidad de quedar en la impunidad. Y lo vemos con cada resolución judicial que se da en los últimos días. Entonces, ¿qué es lo que sucede para los periodistas? El hecho de que ya la defensa de cualquier acusado pueda amedrentarte, pueda decir, bueno, si ustedes siguen publicando sobre este tema en particular, se pueden ganar una denuncia y esta denuncia puede acarrear acciones legales para ustedes y demás. Pues lo que busca simplemente es que ya no se toquen esos temas. Sembrar el miedo. Callarte, ¿verdad? Sembrar el miedo. Y nuestro lema, el que habíamos comentado ayer con los demás colegas periodistas, no nos callarán, debe darnos o motivarnos a darnos cuenta de que la mejor forma de defender el ejercicio periodístico es hacer un trabajo riguroso y de calidad. Si es así, les damos menos espacios para que nos intenten bloquear. Aún así, sabemos que estamos sujetos a ese riesgo, pero no debemos quedarnos con eso. Debemos tratar de elevar los estándares de calidad de lo que estamos haciendo. Y sí, ¿verdad? Como ustedes mencionan, hay infinidad de casos de criminalización, incluso mucho más graves. Sí, pero ahí decís algo bien clave. Hay que elevar los estándares de calidad en cuanto al periodismo, lo que verificamos, lo que publicamos, ¿verdad? Pero al poder no le interesa eso muchas veces. Porque des en cuenta ustedes, en el actual gobierno del presidente Alejandro Yamatei, el mismo secretario de Comunicación Social sale a decir de que muchas de las investigaciones son fake news. También no depende solo del trabajo del periodista, porque nosotros investigamos, documentamos, pero precisamente al poder, lo que no le interesa, entiéndase el poder político, entiéndase el poder empresarial y entiéndase a otro grupo poderoso que es el grupo del crimen organizado. No le interesa que las cosas se sepan y por lo tanto siempre va a cuestionar nuestro trabajo, aunque lo documentemos, lo respaldemos y lo verifiquemos, porque al poder no le interesa que la verdad se sepa. Claro, por supuesto. Y partiendo de eso, Yanely, ¿cómo, desde tu punto de vista, partiendo de que pues, creo que llevas 2 años en el periodismo, ¿cómo has visto esta evolución de los ataques? O sea, digamos de que empezaste haciendo periodismo en el gobierno de Alejandro Yamatei y ves cómo inicia el gobierno de Alejandro Yamatei a lo que se ha convertido ahora. ¿Cómo lo has visto? Pues sí, antes yo sí tengo que decir que no he sufrido ningún ataque ni cercano a lo que ustedes hayan experimentado, pero sí, cuando entra al medio, pues sí se da cuenta de cómo es que hacen o cuáles son los intentos de silenciar estas voces. Y yo creo que la evolución más evidente ha sido igual a través de las redes sociales, más que todo como un acoso, no sé, a los net centers, pero que ya creo que desde que inició el gobierno hasta ahorita lo que ha cambiado en eso es como el nivel de acoso. Por ejemplo, antes era
sí, cuentas anónimas que te ponían el mismo mensaje en un tweet, hablando de tal cosa, en una nota sobre el gobierno o lo que sea. Hay temas sensibles, ¿no? Que cuando uno tuitea, pues sí, ya se activan todas estas personas. Pero poco a poco creo que eso empezó a evolucionar a tomarte fotos en lugares públicos, documentos que se supone son clasificados, y no solo a ti, sino a tu familia. Cosas como muy personales que dan el mensaje de, o sea, te estamos viendo, ¿va? Entonces yo creo que eso es lo que ha evolucionado más. Y también, no sé, como este control de la narrativa, ¿no? Lo que decías de, sale pues el vocero de la presidencia a decir, no, esto no es así, no sé qué. Y como lo mismo, o sea, ellos tienen la tele, tienen la radio, tienen varios canales donde difundir. Los medios de Albavisión, prácticamente, ¿verdad? Y Radio Sonora, esos son los medios que se prestan para replicar ese discurso, ¿verdad? Sí, es que ahí es... Y precisamente hoy al director de Radio Sonora, precisamente ayer, perdón, al director de Radio Sonora le estaban haciendo Kevin López Oliva, el funcionario que se dedica a bloquear la información desde la presidencia, lo hizo cambiar la Rosa de la Paz en el Palacio Nacional de la Cultura. ¿Por qué? Porque son medios afines a ellos, que responden a ellos, y que precisamente, lo que decía Yanely, se dedican a replicar esa narrativa del gobierno, ¿no? Se dedican a no solo tergiversar la información, sino que replican esa narrativa del gobierno de que todo está bien y que no hay ningún acto de corrupción. Y no cuestionan absolutamente nada. Ayer pues fuimos al Palacio Nacional de la Cultura nosotros, ¿verdad? Y es impresionante ver cómo algunos colegas no dicen nada, pero nada es nada, se quedan callados. Y me refiero a los colegas de la televisión abierta y de ciertas radios y de otros medios de comunicación. Y aquí no se trata únicamente de ir a pelearse con el funcionario. El funcionario está en la harta obligación de responder cuando se le cuestione. Por supuesto que es incómodo, no les gusta, ¿verdad? Pero finalmente eso es el periodismo. Y ahora quiero ir con un punto muy importante con el tema de la criminalización. Y partiendo de que donde tú trabajaste, que fue en el diario La Hora, el director y el editor, si no estoy mal, fueron denunciados penalmente utilizando la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Sí, También, los dos directores. Los dos directores, y en el caso de Marvin y mi persona, también hemos sido denunciados por eso. Tenemos las denuncias abiertas. Y ¿verdad? también el personal o el ex personal del periódico en su momento también fue denunciado utilizando la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Otra técnica que han utilizado los funcionarios a los que se les cuestiona su actuar. Partiendo de todo eso, ¿tú cómo ves que funcionarias, o sea, te hago la pregunta partiendo de como mujer, que esta ley se crea con el propósito de proteger a la mujer en Guatemala, ¿cómo percibirte que funcionarias o familiares de funcionarios cuestionados que se han enriquecido y que se ha documentado utilicen esta ley? No, pues sí, es la verdad lamentable porque sí creo que fue un avance bastante significativo tener una ley que sí defienda específicamente a las mujeres, porque sí creo que reconocemos todos que es necesario. Entonces sí es bastante lamentable que por mujeres que pues al final utilizan con un fin perverso esta ley, pues al final eso le da motivos a ciertas personas para decir, no, es que esa ley es mala porque pueden moldearla, pueden usarla para el mal, y al final no, ese no era el propósito, ¿no? Y aquí claramente sabemos que no es que estén violando su condición de mujer o que la amenaza vaya en ese sentido, sino que es simplemente una forma de evitar que la prensa llegue hacia ellas, que las interpelen, ¿no? Ajá, e intimidar. Entonces sí, pero yo sí creo que no es el único recurso, ¿no?, que utilizan. También está, creo que ahorita han usado mucho lo de obstrucción de la acción penal. Asociación ilícita también. Entonces sí, ahí ya sabiendo que existen otras figuras que también las usan del mismo modo, pues ya sabes que también la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, pues también está al final siendo instrumentalizada, ¿no? No, sí, es que es bien complicado partiendo de eso y lamentable a la vez, porque resulta que cuando una mujer que sí es víctima de violencia en su hogar o en donde sea, en su espacio de trabajo, la justicia no es tan efectiva. Exacto, va a presentar su denuncia, la justicia no es tan inmediata para ella. Sí, eso es lo delicado. Y resulta que cuando se denuncia a periodistas o medios de comunicación,
Así va el Ministerio Público de Consuelo Porras. Y lo que pasa así es que, va el organismo judicial. Recordate, Sonny, que también la ley es una ley garantista y se entiende que lo que se busca es proteger a la mujer del entorno violento en el que se desarrolla. Eso está claro. Pero imagínense ustedes que a quienes somos periodistas, quienes cuestionamos, quienes criticamos e investigamos, nos pongan una restricción para no acercarnos a cierta funcionaria por el hecho de cuestionarla y criticarla, pero que adicionalmente a ello no te dejen acercarte a instituciones públicas durante varios meses, tal y como nos pasó a nosotros en el Congreso de la República. No poder llegar al Congreso durante casi 6 meses. Imagínense lo que significa eso para un periodista. El Congreso es una de las fuentes más importantes. Ese es un ejemplo nada más. Pero si invitamos a otros colegas, también han sido denunciados con esta misma ley de la misma forma. Claro, y es que, como mencionaba Yanely, también no solo es esa ley, sino que tratan de... Bueno, en tu caso, atentado. Bueno. Exacto. Ahí está el claro ejemplo. Pero bueno, vamos a una pausa. Esta es una discusión que estamos haciendo en conmemoración al 30 de noviembre, el Día del Periodista en Guatemala, en donde junto a mis colegas Marvin, Bill, Yanely y mi persona hemos estado hablando sobre diversos temas. Hemos estado hablando sobre la evolución del periodismo, a dónde va el periodismo, sobre los medios alternativos, sobre esa cercanía que tenemos que tener con las audiencias, pero también hemos hablado sobre la criminalización que hemos sufrido diversos periodistas y medios de comunicación en Guatemala. ¿Qué piensa usted? ¿A usted le parece que en Guatemala se puede hacer periodismo libremente? ¿Usted cree que el gobierno respeta la libertad de prensa en Guatemala? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa de algunos medios de comunicación? Queremos leer sus comentarios y déjelos acá en esta transmisión. Los vamos a estar tomando en cuenta para después plantear el tema en el tercer bloque. Vamos a una pausa y seguimos. Los periodistas Marvin del Cid y Sonny Figueroa te presentan investigaciones, entrevistas y analizan temas de relevancia nacional. Somos el Combo, los jueves a las 19 horas, con sus repeticiones los domingos a las 15 horas y martes a las 11 de la mañana por Más TV. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en las distintas redes sociales, tanto nuestras redes sociales como las redes sociales del canal Más TV. Esta noche, en nuestro programa número 17, tenemos como invitados e invitada a una colega periodista, Yanely Vázquez, que en la actualidad colabora con el medio Quórum y ha trabajado en otros medios de comunicación. Tenemos a nuestro colega Bill Barreto, que ha trabajado en varios medios de comunicación y actualmente se desempeña en el medio digital No Ficción. Y aquí también con mi colega Sonny Figueroa, con quien conducimos este programa y que se transmite todos los jueves en el canal Más TV y en redes sociales. Hoy, como les decía, hablamos sobre periodismo, un tema importante, relevante, porque ayer fue el Día del Periodista. Colegas, hemos hablado de la criminalización, de los abusos del poder, de cómo los periodistas nos vemos enfrentados a diferentes temas. No es porque nos estemos quejando, ¿verdad? No nos estamos quejando, simplemente estamos analizando el tema. Por supuesto que es importante. Y precisamente yo quiero hacer énfasis en algo que sucedió en el Palacio Nacional de la Cultura el 30 de noviembre, es decir, ayer. En el Palacio Nacional de la Cultura se acostumbra a que los periodistas que cubren la fuente, como una de las fuentes más importantes de información, le entreguen al funcionario que habla más con la prensa, que da la información cuando se le pide, se le entrega la manzana como un símbolo de que colaboró, aunque es su harta obligación hacerlo, ¿verdad? Y por el otro lado se entrega el membrillo. Y me río un poco porque ayer no se entregó el membrillo, sino que se entregó el limón, ¿verdad, Sonny? Porque los colegas, yo no sé si es temporada de membrillo ahorita, ¿verdad? No sé si no me sé porque no es que coma mucho membrillo, pero porque es una fruta ácida, ¿verdad? Sonny, entonces, a Kevin López Oliva, al secretario de Comunicación Social de la Presidencia, en lugar del membrillo,
se le entregó limón, que también es ácido, ¿verdad? ¿Por qué se hizo esto, Sonny? Bueno, yo creo que para el gremio periodístico creo que es más fácil de entender por qué se le entregó limón, ¿verdad? Un personaje ácido, un personaje que lo que hace es bloquear la información, ¿verdad? Y que lo que intenta hacer es descalificar a los periodistas y a los medios de comunicación públicamente, porque ese ha sido su discurso, su forma de actuar en redes sociales, saliendo a poner la publicación del medio del periodista y le pone un falso, ¿verdad? Ese es su discurso. Por eso es que se le entrega a él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de eso es el vocero del presidente Alejandro Yamatei. No se le entregó a Alejandro Yamatei limón porque no apareció públicamente, ¿verdad? No se le entregó a Alejandro Yamatei porque cuando es de pararse frente a la prensa que lo cuestiona, huye. Entonces por eso no se le entregó el limón al presidente, sino que se le entregó a su secretario, a su vocero, a Kevin López Oliva, el limón. Obviamente esto es una forma de protestar de los periodistas, de decir, no son accesibles. Y lo que se espera con eso es que lo sean, ¿verdad? Pero con este gobierno no se sabe, ¿verdad? Y es que ahorita me estoy recordando cuando de mis sobrinos, cuando están mis sobrinos pequeñitos, ¿verdad? Que agarran un limón y la cara que hace uno cuando el limón es muy ácido, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nos provoca a veces a los periodistas, a algunos funcionarios. Lástima que no estuvimos todos ahí. ¿Qué les parece esta entrega para Kevin López Oliva? Bueno, tradicionalmente yo la verdad no he estado de acuerdo con la entrega ni de premios, ni de reconocimientos, ni tampoco la de sanciones. ¿Por qué? Y tú lo apuntabas bien, Marvin, porque es su obligación. Claro. O sea, no deberíamos decirles o premiarlos por ser accesibles a la prensa o demás. Es su trabajo, es su función. Y en última instancia, no están ahí brindándonos información a los periodistas o a las periodistas. Le están brindando información a la población. Y es en esa medida, en el sentido de que están cumpliendo con su función, con su trabajo, en el cual deberían tener ese acceso a la información, siempre y cuando no restrinja o viole otro tipo de derechos, etcétera. Por eso sí, yo soy más de la idea de un poco terminar con esas tradiciones, y lo diría así, y más bien cultivar un poco una cultura de transparencia, de que los periodistas de diferentes medios y demás nos acostumbremos a exigir que se respete la ley y que los funcionarios finalmente cumplan con su obligación, que en este caso es brindar información que no nos la dan a nosotros, se la dan a la población. Nosotros solo somos un canal, solo somos una forma de acercarse, una forma de cuestionarlos, de alguna manera representar una especie de contrapoder, de contrapeso al discurso único, que esa es una de las cosas que creo que deberíamos combatir. La existencia de un discurso único, uniforme y demás, que nos diga, esto es lo correcto. No, hay opciones, hay formas, hay diferentes visiones del mundo, y parte de nuestro trabajo como periodistas es cuestionar a los funcionarios para, de alguna manera, darle espacio a esas otras visiones del mundo. Pues yo la verdad no pude estar ahí, tenía otra actividad y no sabía muy bien de qué iba esta actividad. Yo lo más cercano que había escuchado y era, bueno, no sé si lo hacen todavía en el Congreso, pero me recuerdo que daban unos pinochos, creo yo, pero era de los diputados a los medios. Entonces, yo recuerdo que era así, no sé si sabes de eso. No, yo creo que es algo reciente, relativamente reciente. Ajá, bueno, pues igual daban como premios a medios, así como el Pinocho, al que... ¿Pero quiénes los daban? Los diputados. Los diputados. De hecho, creo la Junta Directiva. De hecho, creo que eso lo implementó, si no estoy mal, la Junta Directiva de Álvaro Arzú. Entonces, él lo que hacía era a los medios que tergiversan la información, a esos medios les da un reconocimiento. Que tergiversan su información. Ajá, a los medios que tergiversan la información real y para el beneficio de ellos, es a los que les dan un premio. Claro, y es que... Y a los medios que cuestionan a esos diputados y les revelan sus abusos, es a los que les dan un pinocho. O sea, pues... Entonces yo recordando eso, pues sí, se me hizo bastante curioso y creo que sí es una forma de protesta, como tú decías al final, y como de usar estas mismas cosas que en algún momento ellos han usado como en contra de uno, y como devolvérsela, ¿no? Y al final, pues igual de una forma satírica, como con más humor, ¿no? Y que también, no sé, o sea, es una historia interesante, creo yo. También algo que nos vincula a todos como periodistas. Claro, y es que lo interesante es que es Álvaro Arzú Jr., ¿verdad? Recordemos la tradición del exalcalde Álvaro Arzú, que
rehuía a la prensa, no le gustaba responder preguntas, y su hijo es muy parecido, ¿verdad? Entonces, no me extrañan ese tipo de actitudes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? De hecho, si recuerdas, una práctica muy común de comunicación social de la alcaldía durante los gobiernos de Álvaro Arzú, cuando ya tenían su página web, era incluir las portadas de periódicos con falso, miente y demás. Es lo mismo que vemos ahorita con el caso de Alejandro Yamatei, y que lo presenta en este caso Kevin López Oliva. Pues es la misma práctica. ¿Y es algo nuevo? No. Pero de alguna forma lo que trae es ese intento de uniformar el discurso. La única voz que admitimos como cierta es la oficial. Claro. Esa es, creo yo, el mensaje que va detrás. Claro, que no les gusten las cuestiones. Yo quiero mencionar algo, Sandy, no sé si vas a mencionar algo ahorita. Yo creo que también hablábamos de los ataques, de las amenazas, de todo esto que nos sucede a los periodistas en muchas ocasiones. Y en el momento del corte hablábamos sobre por qué los políticos y los grupos de poder en la actualidad se encuentran tan agresivos y tan reaccionarios a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba hace 5 o 10 años? Bueno, ni tanto, hace 3 años. Ellos se tomaban el atrevimiento de llamar a los directores o a los jefes de redacción para que ciertas notas no salieran publicadas. En la actualidad no pueden hacer eso. Y eso los tiene sumamente nerviosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que se les pide sus explicaciones, sus versiones, a veces no las quieren dar. Simplemente no les gusta rendir cuentas. Entonces, ¿creen ustedes de que en la actualidad los políticos, los empresarios, los grupos de poder están más agresivos porque ya no tienen el control de los medios de comunicación como lo tenían hace algunos años? Yo creo que aquí es un tema que apunta mucho a lo que hablaba de esa transformación. Por un lado, sí, está la transformación tecnológica que hace que cada vez más personas puedan emitir su opinión o montar un medio digital o montar una revista o desde sus videos opinar y demás sobre un tema en particular. Pero, y eso descentraliza la generación de información. Ahora bien, nos plantea el otro problema, es la calidad de esa información. ¿Por qué existe el periodismo? Considero yo. Porque de alguna forma sí se necesita alguien externo, digamos, a estas actividades y que pueda concentrarse y especializarse en verificar información. Y eso es un trabajo que no es fácil y que lleva muchos años. Entonces, el hecho de que se perdiera de alguna manera ese control de los medios tradicionales, que todavía existe, ¿verdad? Pero que ellos mismos reconozcan, los grupos de poder, que se ha descentralizado esas fuentes de información, esos generadores de opinión, pues creo que sí les debe preocupar. Y de alguna manera, algunas fuentes lo dicen, ¿verdad? Les preocupa no tener la claridad de hacia dónde se puede dirigir el país, y parte de hacia dónde se dirige el país es hacia dónde se dirige la opinión, hacia dónde se dirige la conversación pública. Por eso muchas veces se requiere este tipo de campañas de polarización, de enojo, de lucha, de choque, para que nos quedemos peleados en redes sociales o peleados en la calle y no veamos los problemas de fondo. Creo que sí, es un tema preocupante. Yo creo que, pues, sí, ha de ser una preocupación mayor que todavía existan estos medios que, pues, puedan publicar su contenido con cierta independencia. Yo sí creo que ahorita los medios digitales, quizás su función principal, no diría que es la de difundir, porque no son, como he dicho antes, los medios de mayor alcance en Guate, pero sí su función es ser todavía ese contrapeso aquí en la sociedad. Porque sí es más difícil, como decías, o bueno, eso es lo que yo creo, controlar un medio digital que controlar un medio ya corporativo que depende de pauta. Obviamente siempre existen como otros riesgos, como esto de la ley de ONGs, que puede como eventualmente atentar contra estos medios más independientes o alternativos. Pero sí, yo creo que está bien, es una gran ventaja eso de la digitalidad, que no solo pues al final termina siendo la vía de mantener los empleos de todos estos periodistas, pero que también pues al final es la voz disidente que queda, la más fuerte, y está bien. Solo creo que hay que buscar cómo potenciarla y sacarla eventualmente de una página web, o sea, ni siquiera solo de las redes sociales, ¿no? Porque si se queda todo en la web es un poco probable que la gente lo lea.
hay que migrar hacia las redes sociales y eventualmente, no sé, otras vías de comunicación que se acerquen mucho a la gente. Bueno, yo lo que opino de ese caso, Marvin, es precisamente eso, ¿verdad? Que como no tienen el control de esos medios alternativos, o sea, no pueden llamar. Nosotros siempre bromeamos algo allá con Marvin, yo le digo, imagínate que esta persona no quiere que se le publique algo, me tiene que llamar a mí, me dice Marvin, ¿verdad? Yo le digo, si Marvin llama a alguien para cuestionarle, dice, imagínate que esta persona me tiene que llamar a mí, entonces está jodido, ¿verdad? Porque al final no tienen ese control, como antes sí lo tenían en un medio en el que llamaban al dueño, al director, al editor, al subdirector, a todos los jefes que puedas tener en esa línea para parar una nota. Pero como ahora no lo tienen, ahora lo más preocupante de todo esto es de que como no tienen ese control, ahora buscan que si sale la información, contrarrestarla, ¿verdad? Y esto va desde denuncias penales, intimidaciones ya sea físicas, declaraciones directas de la persona o ataques en cuentas anónimas en redes sociales, ¿verdad? O sea, no tienen el control, pero te buscan hacer daño por otras rutas, ¿verdad? Y esto también es como bien peligroso, ¿verdad? De todo lo que quieren hacer. El claro ejemplo, nosotros publicamos algo, denuncian nuestra cuenta de Twitter y queda suspendida. Publicaron ustedes lo de Alejandro Sinibaldi y la cuenta de Twitter de No Ficción empieza a poner problemas y todo, y desmadre. Pues esas son sus estrategias. Publicamos lo de los apartamentos de los hijos del presidente, nos botaron la página web. Y las cuentas de Twitter. Y las cuentas de Twitter. Entonces, como no tienen el control, invierten recursos en otras ramas, ¿verdad? Sí, es que eso es lo lamentable. Pero finalmente son cosas con las que uno tiene que jugar en estas dinámicas de poder, ¿verdad, colegas? Y como yo lo digo siempre, a veces es riesgoso ejercer el periodismo, sobre todo en países tan desiguales como Guatemala, donde debemos de cumplir con esa labor de fiscalización todos los días, sin excepción. Entonces, yo también en este programa quiero aprovechar para enviarle un abrazo solidario a mis colegas de los departamentos, de los distintos departamentos, que sé que trabajan en condiciones a veces bien precarias porque los medios de comunicación no les pagan bien, que ese es un tema grave también. Urge el tema de mejores salarios para periodistas, también garantizar la seguridad de los colegas en los departamentos. ¿Y por qué lo digo? Por una razón básica, ¿verdad? Y lo discutimos y seguramente con ustedes lo hemos hablado en otras ocasiones, es que los colegas de los departamentos están desprotegidos. Si nosotros aquí, los medios, ni siquiera cumplen, los medios grandes, tradicionales, no cumplen con ni siquiera pagarle seguro de vida a los periodistas, que es un derecho constitucional. Imagínense ustedes a los colegas de los departamentos, es mucho más grave. Entonces, un abrazo solidario desde aquí, desde Somos el Combo, y a las autoridades que garanticen su trabajo, ¿verdad? Por diversas razones. Por supuesto. Y pues bueno, ya en el cierre de este programa creo que es muy importante hacer un resumen breve, ¿verdad? Esta noche estuvimos hablando con los colegas Yaneli Vázquez, ella es una joven periodista, ¿verdad? Que está trabajando actualmente en Quorum. Si no la sigue, vaya a seguirle, le doy su cuenta en Twitter para que la vaya a seguir, ahí lo van a ver en pantalla, es @YaneliDVG, para que la vaya a seguir. Y también estuvimos con el colega Bill Barreto de No Ficción. Si no lo sigue a él, también le pongo su cuenta y va a aparecer ahí en la pantalla, @bbarreto_v. Vaya a seguirlo, son periodistas que están haciendo el cambio en el país y obviamente quisiéramos tener aquí a 30 periodistas para que usted los conozca, porque es muy importante eso, ¿verdad? La gente no conoce a los periodistas que están en su país y al menos esta noche, acá en pantalla, ya conoció a 2 periodistas que están buscando hacer el cambio en Guatemala. Y pues bueno, este fue el programa Somos el Combo en el que estuvimos hablando en relación ayer, el 30 de noviembre, el Día del Periodista en Guatemala. Esperamos que les haya gustado el programa y como les lo vuelvo a repetir, el propósito de esos programas es también de que se conozca la labor periodística que hacen los periodistas y diferentes medios de comunicación en Guatemala. Así que si no sigue a No Ficción, vaya a seguir a No Ficción. Y si no sigue a Quorum, vaya a seguir a Quorum. Esto fue todo por esta noche. Recuerde que junto a Marvin del Cid, somos el Combo.